Jesús. Quiero conocer a Jesús. Acerca de los 7 espíritus de Dios. Sé que hemos escuchado, sé que en algún momento se ha hablado acerca de esto, pero quiero hablarte lo que Dios me revela a través de esto. Cuando el padre de esta casa decía que abriera los conductos de la revelación, esa es la enseñanza que el Padre me dio. Los 7 espíritus de Dios, las 7 conductos de la revelación. Aleluya. Y quiero hablarte acerca de esto, porque nuestro reinado lo caminamos y lo activamos por medio de la revelación. Amén. ¿Qué utilidad tienen los 7 espíritus en nuestra vida? ¿Qué utilidad tienen? Esa es la primera impresión que me dio al conocer de esta revelación. ¿Qué función tienen nosotros? Porque esa es la pregunta que van a hacer primeramente. ¿Qué es los 7 espíritus? Lo conocemos, sabemos que debemos portarlo, sabemos que Jesús el Cristo lo tiene, pero ¿qué función cumple en nosotros? Lo primero que tenemos que saber es que los 7 espíritus de Dios, por eso el Padre manda a construir una menora. Amén. A los sacerdotes para que se adoraran. Amén. ¿Cuál era el diseño de esta menora de 7 espigas? ¿Cuál era el propósito? Dice que en el altar estaban los sacerdotes y ellos continuamente encendían la lámpara, le echaban aceite para que esto nunca se apagara. Y detrás de todo esto, del antiguo pacto, del antiguo testamento, como lo quieras decir, había algo oculto que en el presente se iba a desvelar. Amén. Y la palabra revelación significa quitar el velo. Amén. Empezar a ver. Entonces, quiero hablarte de los 7 espíritus de Dios, los conductos de la revelación. Porque has oído escuchar acerca de que podemos ser usados pero no aprobados. Amén. Esa la hemos escuchado muchas veces. Y cuando un siervo no es aprobado, cuando hay algo que no ve, no lo puede hacer. Podemos, hoy es algo común en las iglesias, profetizar. Lo hablo porque lo he vivido mucho y lo he tenido de cerca. Y nos disponemos a dar cierta consejería que no hemos alcanzado, porque Dios no usa con la profecía o hace una activación de milagro, pero en nuestra vida personal no hemos arreglado nada. ¿Sabe lo que pasa en este tiempo con una iglesia infantil, niña? Se maneja con manifestaciones sin tener la revelación apropiada. La revelación apropiada la tenemos cuando nosotros sabemos algo, lo conocemos y lo caminamos. Y así quiero abrir esta apertura de esta enseñanza
¿Cómo llegamos a la madurez? En el carácter de Cristo. Si vemos en Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que señorea su espíritu que el que toma una ciudad. Wow. Tomar una ciudad es una destreza, pero no podemos tener esa destreza con nosotros mismos en nuestro interior. Saben que los 7 espíritus de Dios, los conductos de la revelación, hacen que formen tu carácter. Por eso hoy en día se ve la mala formación, la mala formación ministerial, personal. Entonces, cuando tenemos estos conductos abiertos, sabemos cómo es nuestro carácter. Hay algo que enseño, hay algo que siempre habla conmigo el Señor, porque es algo que trabajó mucho, es acerca del carácter. Y mis oraciones eran: yo tengo un carácter fuerte, Señor, tú ya me conoces, sabes que soy temperamental. Un día me confrontó Dios, me dijo esto: tú no tienes un carácter fuerte, tú tienes un carácter débil. Y a partir de ese momento se hizo así, se me cayó todo velo y empecé a ver una realidad que nunca había visto. Y me dice el Señor en ese momento: mira a tu costado, ve a tu amada, ve a tu esposa. Ella tiene un carácter fuerte y tú tienes un carácter débil. ¿Y cómo es esto, Señor? Porque esa es la pregunta que nacía. ¿Cómo es un carácter débil, un carácter fuerte? Entonces el Padre me habla y me dice: porque tú te dejas dominar por tus emociones. Amén. Pero muchas veces ella estuvo enojada contigo. Muchas veces tenía muchas cosas para decirte. Sin embargo, se cayó. Aprendió a dominar sus emociones. Esa persona indica que tiene el carácter fuerte. Amén. Porque no se deja dominar por cualquier cosa. Amén. Entonces, cuando habla de carácter fuerte, habla del carácter de Cristo. Amén. Cristo también, Jesús el Cristo, se enojó con los discípulos. Se enojaba cada vez, pero él contenía esas emociones porque había revelación, porque podía ver lo que podía hacer, trascender a través de sus actitudes. Hay un hombre que empezó a bajar y apagar cada conducto de la revelación. Un sacerdote muy conocido. Este es Elí. Dice que en el libro de Samuel, 1 de Samuel 3:13, dice así, se los voy a leer, 3:1. Y Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando los ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver. ¿Qué es lo que escaseaba? La revelación. Amén. Porque cuando nosotros no hacemos algo y nosotros vemos y no hacemos, empieza a apagarse tu ojo. Amén. Empieza a oscurecer tu lente. Y ya es como que te da lo mismo. Entonces dice la palabra que se estaban oscureciendo los ojos, ya no podía ver. Y el 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, antes que la revelación se apague en mi vida. No se trata de quién te enseña, sino se trata de qué es lo que ves detrás de él. Amén. Se trata de ver a Dios en los hombres. Amén. Samuel no solo veía a Elí, Samuel podía ver sus errores y no lo comprendía, pero él veía a Dios y honraba lo que estaba viendo. Amén. Entonces Dios decide hablar con él. Los hijos de Elí tenían la asignación de ser sacerdotes, fueron instruidos en la palabra, fueron enseñados, pero ellos nunca caminaron con Dios. A Dios no se le sirve solamente con palabras, sino con hechos. Con tu actitud es la que apaga la lámpara.
Tu actitud es la que la enciende. Por eso dice en Hebreo 12:13, dice: id haced senda derecha para vuestros pies, para que el cojo no se desvíe, mas sea sanado. Mantened la paz con todo, en el cual sin ella nadie verá al Señor. Y habla de establecer el reino de los cielos. Habla de ver a Dios en tu vida. Amén. Cuando nosotros caminamos correctamente, nosotros no necesitamos palabras para el rebelde. ¿Saben quién es el que tiene la pierna lisiada? En el tiempo antiguo estaban los pastores que pastoreaban las ovejas, y ellas, cuando se salían del rebaño, eran demasiado rebeldes. El pastor la traía y con su vara le quebraba la pierna. Por eso en Ezequiel dice: vendré y sanaré la perniquebrada. Vendré y sanaré con mis hechos al rebelde. Amén. Gloria a tu nombre. Vendré y sanaré con mi caminar. Amén. Por eso dice: id haced senda derecha para vuestros pies, Amén. para que el rebelde no se desvíe más de lo que está, sino que sea sano. Amén. Y cuando habla de la paz con todo, habla de adentro. Habla de mí, habla de ti. Habla que empieces a arreglar cada uno de los asuntos, Sí, Señor. para que puedas ver a Dios en tu Amén. vida, Amén. en el cual sin ella nadie verá al Señor. Amén. Y así quiero comenzar estos 7 espíritus. Dice así, les voy a leer un poco. Los 7 espíritus de Dios, los conductos de la revelación. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Los 7 espíritus de Dios son mencionados en Apocalipsis 1:4, 3:1, 4:5 y 5:6. Los 7 espíritus de Dios no son identificados específicamente en Apocalipsis. Mediante estos 7 espíritus, dice en Apocalipsis 1:4, que están delante del trono. En Apocalipsis 3:1 indica que Jesucristo tiene los 7 espíritus de Dios. En el 4:5 vincula los 7 espíritus de Dios con 5 lámparas ardientes delante del trono. Pero si leemos Apocalipsis 5:6, dice: identificas los 7 espíritus con 7 ojos del Cordero, afirmando que son enviados por todo el mundo. Amén. Ahora, ¿qué es lo que envía el Señor por todo el mundo? Por todo donde nosotros estamos. ¿Qué es lo que envía? La revelación. Revelación. Amén. Amén, Señor. Santo es tu nombre. Aquellos que tengan estos conductos encendidos van a recibir la revelación completa. Aquellos que tengan los conductos abiertos van a poder ver y decodificar completamente. A veces hay cosas que Dios nos muestra, hay cosas que Dios nos habla, de que vas a ser un profeta, que vas a hacer esto, el otro, vas a ser un empresario. Pero cuando nosotros tenemos los conductos de la revelación, nunca podemos llegar porque no vemos el diseño completo. Amén. Sí, Señor. Y esto me hablaba el Señor hace mucho tiempo, que el Espíritu, los 7 espíritus de Dios, es el Espíritu Santo, perfecto y completo Amén. en nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que el hombre está fragmentado? El alma. ¿Cuántos saben que el alma está fragmentada por dentro? Saben que el alma está fragmentada, y si le falta un fragmento de su alma, no está completo. Al nacer, cada uno del hombre o mujer, cuando nace con esos fragmentos que necesita ser lleno. Y se los voy a nombrar. Una es la paternidad. La segunda es la maternidad. La tercera es de hermano, amigo, tío, sobrinos. Sin eso nosotros no estamos completos. Por eso muchas veces la paternidad no es revelada, porque en tu área, en el conducto de tu alma, el fragmento todavía está dañado. Amén. Sí, Por eso muchas veces nosotros tenemos que ir a la sanidad interior. Muchas veces tenemos que ir al médico, que es el Padre, Amén. para restablecer la paternidad y para que la paternidad te sea revelada. Aleluya. Y cuando te es revelada la paternidad,
Tú estás recibiendo la revelación del Padre. Gloria a Dios. Por eso el Padre puso esa alma fragmentada. Y el Espíritu también está fragmentado Amén. en 7 áreas. El número 7 se habla de perfección. Amén. Nosotros hemos escuchado que Dios a nuestras vidas ha enviado el Espíritu Santo, el sello y la raza, la evidencia. Pero no hemos aprendido acerca de estos 7 espíritus. En Isaías 11 menciona los 7 espíritus y dice así, se los voy a nombrar. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Dice, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu del conocimiento y del temor a Jehová. Esto podría identificarse como los 7 espíritus, Amén. los conductos de la revelación. No dice específicamente qué son, pero Isaías los nombra. Si vemos en Apocalipsis, aquel que viene con los 7 espíritus de Dios. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la impartición de los 7 espíritus de Dios? Si vemos Isaías 2, habla de una profecía mesiánica que iba a acontecer. Habla de Jesús el Cristo, que iba a recibir eso. Desde su nacimiento él aprendió la obediencia y aprendió que todo era necesario. Amén. Aún lo que era espiritual. Por eso hablaba a profundidades, porque hablaba solo en el espíritu muchas veces y la gente no lo entendía. Pero el que es espiritual capta lo espiritual. Amén. Entonces vemos que Jesús les ha impartido estos 7 espíritus. En Isaías dice, y reposará. O sea que todavía no está. Habla de que Jesús, desde su niñez hasta su madurez, Él siempre limpió los conductos y siempre trató de que no se rompieran cuando se estaba fisurando. Amén. Sí, Señor. Porque saben que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Amén. Y nos enseñó cómo actuar y caminar según lo que el Padre desea. En Mateos 3:16 dice así, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego a las aguas, y aquí del cielo le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y vino sobre él. Amén. ¿Qué es lo que recibió en ese momento? Los 7 espíritus, Amén. los conductos de la revelación, porque era el tiempo. Amén. Esos conductos son revelados por alguien que primeramente lo tiene. Aleluya. Esos conductos son destapados por medio de aquel que lo caminó. Y así quiero llevarte al primer espíritu, que es el Espíritu de Jehová, Amén. el Espíritu Santo. Ese es el primer conducto que se despierta en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el poder y fuerza en acción. El Espíritu Santo corresponde al término Ruajá en hebreo. Y en griego es Pneumá. En la mayoría de los casos este término se refiere al poder de Dios en acción, Amén. es decir, el Espíritu Santo. Amén. En Juan, en los evangelios de Juan dice 16:13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque nada habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oye y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo cuando te es impartido? ¿Qué es lo que produce en ti
el Espíritu Santo es sanar la guernica espiritual. La guernica espiritual está puesta en nuestro cerebro, donde traduce el lenguaje que nosotros hoy conocemos, como el hablar, el escribir. La guernica espiritual interpreta los colores, los números. Y a medida que nosotros nos vamos instruyendo, vamos entendiendo. Si miramos en el lenguaje espiritual, si Dios me muestra algo naranja, yo sé que me está hablando de prosperidad. Verde, renuevo. Azul, carácter de Cristo, profético. Y los números también tienen un lenguaje. ¿Sabe que cuando Dios habla, no habla siempre de una forma, sino habla de multiforma? Y el Espíritu Santo es la guernica espiritual. Amén. El Espíritu Santo te traduce lo que el Padre te quiere decir. Amén. El Espíritu Santo continuamente te está diciendo y revelando, interpretando los sueños, las cosas que el Padre quiere para ti. Amén. La guernica espiritual es muy importante en nuestra vida. Si no, no podemos escuchar a Dios. Yo le puedo decir, mire, le voy a decir una palabra así. Te puedo decir que me importa verbalmente y te digo que me importa. Pero también te la puedo decir con mis ojos. Te la puedo decir con mi cuerpo. ¿Me va entendiendo? Amén. Nosotros hablamos así con Dios. Y cuando no tenemos la guernica espiritual sana o alineada, nosotros no le decimos a Dios que no nos importa su vida o lo que el diseño que Él trae a nosotros. Lo hacemos con nuestra actitud. ¿Me va entendiendo? La guernica espiritual es despertada por el Espíritu Santo. Es el primer espíritu, el centro de nuestra vida. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo es el que escudriña tu corazón y hace arrepentirte, te redarguye. Dice en Romanos 8:27, dice así: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Aunque nosotros veamos las situaciones contrarias y pidamos algo, Dios no te lo va a dar, porque no está dentro del diseño. Amén. Él te va a clamar al Padre, dale la bendición que tú le dijiste, no la que Él está pidiendo. Amén. Porque muchas veces, quiero decirte algo, muchas veces las bendiciones te desvían, porque Amén. no vienen de Dios, sino para entretener tu propósito. Sí, Señor. A veces estamos frustrados y no nos salen cosas. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando al Espíritu Santo, Amén. ni el diseño. Y a veces cuando salimos del diseño prosperamos. Y cuando prosperamos decimos que Dios nos habló. Sin embargo, ahí es cuando nos desalineamos de Dios. Por eso dice que Él escudriña el Espíritu. Amén. Él escudriña lo que vas a hacer, la Amén. intención. El Espíritu Santo te mantiene con vida y te lleva a una mejor calidad de vida. El Espíritu Santo es una persona en nuestras vidas. Amén. Es muy importante. Sabe que Él es tan sensible que Él llora contigo. Él es tan sensible que cuando tú estás mal, Él está mal. Y Él trata de mover todo para que vuelvas a levantarte. El Espíritu Santo representa muchas veces la maternidad. La madre con un hijo, ¿qué hace? Ve que algo no le sale. Ve que le hacen bullying en la escuela. Ve que su hijo no llega a las tareas. Se burlan por cómo habla, cómo aprende o cómo no sabe. ¿Qué hace una madre? Se sienta con él y le dice: hijo, así no son las cosas. Hijo, no importa lo que te digan, yo te amo. Ese es el Espíritu Santo.
Pero también nosotros, con nuestra dureza, nosotros podemos dañarlo. Pero ¿saben qué? Por más que nosotros lo rechacemos, vuelve como una madre. Porque Él sabe que lo haces porque eres un niño y hay cosas que no entiendes. El Espíritu Santo, de la única forma que Él te deje de hablar o deje de tratar contigo, es que ya no quieras estar en su camino. Nosotros podemos cerrar nuestros oídos. Dios va a hablar siempre. Y queda esa palabra en nuestro espíritu, por más que pasen años. Pero nosotros la cauterizamos. Nosotros decidimos no escuchar. Él nunca se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Él. De esa forma nosotros, con nuestro silencio, nosotros apagamos ese conducto. Dios sigue hablando, pero tú no sigues escuchando. Escuchar es oír prestando atención. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Cuando tú dejas de oír, escuchando, prestando atención a lo que Dios te está diciendo que hagas, es porque estás dejando de escuchar. Yo muchas veces, estando en el camino de Dios, en el propósito, digamos, muchos saben que me fui de esta casa, pero yo decidí de prestar atención a la voz profética de Dios. Estuve un tiempo afuera, funcioné, profeticé, hice milagros, pero saben que muchas veces me sentí como, no sé dónde estoy parado. Hasta que un día decidí prestar atención a lo que el Padre me decía. Esta es tu casa. Oh, tengo que pedir perdón, tengo que volver. Saben que el día que volví y abracé a Ricardo, lloré por semanas. Gloria a Dios. Me iba al ciber a hablar con Hernán, hablaba 2 palabras y lloraba. Estuve casi 5 años, ¿no? En la ausencia de la paternidad. Gloria a Dios. 5 años sin escuchar a Dios, el Espíritu. Miren, les voy a hacer sencillo como hice, para que usted entienda. Yo sé que entiende. Se había encendido esa vela, o ese fuego. El Espíritu Santo traía revelación continua. Y saben que hay algo espectacular en lo que les estoy hablando. Que cuando estaba en la enseñanza de que me estaba revelando del discipulado básico nomás, su manto me impartió algo. Y a partir de ese momento yo no podía memorizar ni siquiera un versículo, ni uno. Pero cuando me fue impartido y al tiempo me dijeron, vos tenés el manto del maestro, te vamos a ungir. Bien, no me ungió mi padre espiritual, pero yo sabía que él me lo había dado. Y cuando me ungieron como maestro, todo, vi una estantería de herramientas. Por eso el Espíritu Santo siempre habla de una forma, y lo que había hecho es esto. No te quiero escuchar más. Yo voy a hacer como yo quiero. Ese conducto se tapó. Por eso en el principio de la oración fue: destapa el conducto de la revelación. Amén. El Espíritu Santo dice, mira, quiero decirte esta palabra. En Job 34, 14 al 15 dice, si pusiere sobre el hombre su corazón. Gloria a Dios. Si Dios pusiera un corazón que ame a Dios, pero que no escuchara al Espíritu Santo, escuche, y recogiera así mi espíritu, la voz, mi voz, si recogiera mi espíritu y el aliento, toda carne perecerá junto al hombre y volverá al polvo. Sin la voz del Espíritu Santo, nosotros nos morimos. Amén. Amén. Y aunque estemos con vida, nos estamos muriendo. Amén.
Es una muerte en vida. Sí, Señor. Es una muerte ministerial. Sí, Señor. Se nos muere la pasión, Sí, Señor. la devoción. Ya cuestionamos a todos. No escuchamos a nadie. Es tremendo eso. Amén. Por eso te digo que he sido tratado mucho con esto. Amén, Jesús. Es algo que Dios me anticipó la revelación antes que la viviera. Porque iba a pasar por cada uno de esos procesos. Iba a pagar mi revelación en cada una de las áreas, pero también las iba a encender. Gloria Amén. a Dios. ¿Saben que cuando volví a este lugar, la primera palabra que el Padre me dijo, que el Espíritu Santo me despertaba hablando en lengua, me dormía hablando en lengua? Pero si eso es algo común en mí, digo, ¿qué pasa? De repente veo que desciende el fuego, una columna de fuego, cae sobre mi vida, hace un aro y me dice: a partir de hoy, el espíritu profético se mete hasta los huesos. Gloria a Dios. Y yo sentí que los huesos se metían, el fuego en los huesos, y lo veía. Pero me hablaba de Eliseos, me hablaba de Josué, me hablaba de hombres que entendieron la paternidad. Amén. Eliseo fue uno de los hijos de Elías que se le metió el fuego hasta los huesos, Amén. porque dice que entendió la paternidad a su profundidad, hasta lo más profundo. Es más, excavó más todavía. Y a pesar de que ya el padre había partido, ¿qué hizo? Lo que vos dejaste, si yo voy a ungir a Jehú como rey, y todo lo que vos le dijiste a él, lo voy a hacer yo. ¿La va entendiendo? Amén. El Espíritu Santo tiene varios símbolos. Él se presenta como aceite, como fuego, como viento, como lluvia y como paloma. Amén. El Salmo 92, 10 dice: pero tú aumentas mi fuerza como la del búfalo y será ungida como aceite fresco. Amén. El aceite representa que el Espíritu de Dios te está potenciando para que te levantes y acciones tu vida. Es como fuego. En Mateo 3, 11 dice: y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene atrás mío cuyo calzado no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo. Él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que yo sentí. Aunque yo hablaba en lengua, aunque él profetizaba, el fuego volvía a descender. Aleluya. ¿Me va entendiendo? Amén. Después dice como viento, en Hechos 2 al 4 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio y soplando, en el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. Y luego de todo esto fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Sí, Señor. Amén. Ya. El Espíritu Santo viene como fuego también, Sí, Amén. Señor. como viento, como lluvia, como rocío. O sea, 6:3 dice: y conocemos que proseguiremos a conocer a Jehová como el alba. Está dispuesto su salida y vendrá a nosotros la lluvia, con la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué hará a ti, Efraín? ¿Qué hará a ti, Judá? La piedad vuestra como nube de mañana y como rocío de madrugada que se desvanece. Él es el que rocía Amén. tu tierra para que te mantengas fértil. Gloria a Dios. Y el último representación es como paloma, donde dice en Mateo 3:16, que lo acabamos de leer, dice: Amén. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego a las aguas, aquí a los cielos abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma Como paloma. Amén. sobre él. Sí, Señor. La evidencia. Ese es el espíritu, el primer espíritu. Si nosotros volvemos al diseño, oímos, prestamos atención, Gracias, Jesús. Dios vuelve a hacer esto. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Amén. Jesús. Dios vuelve a encender tu lámpara. Gracias. ¿Cuál era el problema de Elí? Que no hacía lo que el Espíritu Santo le decía. Amén.
corrige a tus hijos, haz esto, haz el otro. Sí, Señor, yo te entiendo, soy el sacerdote del momento, pero hago lo que yo quiero. Y dice que no había revelación con frecuencia. O sea que estaba cayendo velos sobre cada hombre, cada mujer que quería buscar de Dios, que estaba abajo. ¿Sabe cuál fue mi preocupación cuando estaba en Brasil? Mi mayor preocupación es, ¿qué les voy a impartir? ¿Qué les voy a dar? Y le estaba enseñando a pastores, profetas, evangelistas. Y ellos esperaban una revelación fresca. Pero me di cuenta en cierto momento que mi lámpara se estaba apagando y mi visión estaba escaseando. Ya no tenía algo profundo, algo fresco. Debo volver a la paternidad. ¿Me va entendiendo? Eso le pasaba a Elí. No estaba yendo a la paternidad que era Jehová, sino que él hacía lo que le placía. Y es ahí cuando el conducto de la revelación se apaga. Pero ahora, conociendo esto, sabemos que ¿cómo lo podemos encender? Vamos por el segundo conducto, la sabiduría. La sabiduría viene del hebreo Jotmah y del griego Sofía. La sabiduría es entender los favores que perjudican al proyecto de Dios. Es el saber que nos fortalece nuestra calidad de vida y nos prepara para una visión plena de Dios. El espíritu de sabiduría son los pensamientos sobrenaturales de Dios. Amén. Sí, Señor. La sabiduría, muchas veces nosotros podemos tener el conducto limpio en el Espíritu Santo. Y saben que en la iglesia antigua este era lo que importaba. Tu vida estaba hecho desastre, serví igual, Dios te va a apoyar. No. ¿Y la formación? ¿Por qué había tanto desastre? Porque no se actuaba sabiamente. Amén. Y veíamos que a ver de tener una iglesia sana, heríamos nosotros la iglesia, por causa de que faltaba ese conducto. Amén. Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones unidos en el amor, hasta alcanzar todas las riquezas plenas en entendimiento, a fin de conocer los misterios del Padre y de Cristo, a quien está escondido todo tesoro de la sabiduría y el conocimiento. Amén. Hay tesoros escondidos a través de la sabiduría. Hay un tesoro escondido en ti que debes buscar. El Espíritu Santo te llevará al conocimiento secreto, a los misterios del Espíritu Santo. Dios activa la sabiduría. La sabiduría no se obtiene con el tiempo ni la experiencia. La sabiduría se obtiene por la intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Usted me puede decir que puede tener 50 años en Cristo y no ser sabio, Amén. ser un necio. Y Job 32:9 dice: no son los sabios de muchas edades, ni los ancianos en los derechos. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? ¿Dónde encontramos el pensamiento sobrenatural que viene de Dios? Amén. Sí, Señor. La sabiduría es pensar como Dios. La sabiduría es pensar como Cristo. Amén. La sabiduría es pensar y hacer algo que le agrada al Padre. Amén. La sabiduría del cielo te es revelada por el Espíritu Santo. A través de su manifestación, el Espíritu Santo llevará al hombre a lugares inesperados, inentendibles. Amén. En Mateo 10:19 dice: mas cuando os entregué, no os preocupéis
por qué, cómo o qué hablar, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre en vosotros. Amén. Los pensamientos sobrenaturales están en ti. Aleluya. Lo que tú piensas es lo que Dios está pensando. Ahora, ¿cómo alcanzamos esto? Si no escuchamos a nadie. Amén. La verdadera sabiduría trae el gusto de Dios y su palabra. La sabiduría siempre te va a llevar a leer el libro donde está para entender ciertas cosas en nuestra vida. Si no lees la palabra es porque tal vez no estás queriendo la sabiduría. Si no te alimentas diariamente tal vez es porque no estás teniendo los pensamientos de Cristo. Porque la Biblia o la palabra lobo escrita, te está diciendo cómo Dios piensa. ¿Sabe que cuando nosotros nos pusimos de novio, yo era mucho de las cartas? ¿Quién era de las cartas acá? Yo era re cartero. Me gustaba escribir. Escribía mal, pero escribía. Yo cuando me conocí con Mayra, siempre nuestra relación se basó en cartas. Y le llenaba, no sé, una caja así de cartas le llenaba. De pensamiento, de cosas, proyectos. Cuando nosotros estamos enamorados del Espíritu Santo, nosotros hacemos lo mismo. Amén. Jesús. ¿Sabe que en cierta manera le escribimos a Dios? Y Dios escribe a nosotros a través de una palabra llamada Biblia, a un libro. Él escribe su pensamiento. Amén. ¿Y sabe que es una carta de amor? Es como una carta de novio, Amén. diciendo, mirá, estaría bueno este detalle, y que me invitaras a comer un helado, y que habláramos solamente tú y yo, y tomaras mi mano, y camináramos por el jardín, y disfrutáramos esos pequeños momentos. Amén. La sabiduría te llevará a eso, a conocer cómo piensa el Padre, a saber cómo piensa Cristo. Aleluya. Su palabra dice que nosotros somos la novia de Cristo. ¿No Amén. es así? Y Él nos escribió una hermosa carta que nosotros no leemos muchas veces. Pero cuando la leemos sabemos cuánto nos ama, ¿o no? Amén. Cuánto les nace esa devoción por leer una simple palabra, 2 o 3 renglones y dice, wow, lo que me estás diciendo. El espíritu de sabiduría es profundo si nosotros lo sabemos leer y adecuadamente. Nos enamoramos día a día. Sí, Señor. ¿Sabe que hace poco me dio una palabra de la devoción? Y me dijo, en la iglesia, en mi amada, falta devoción. La devoción crea admiración. La admiración crea pasión. Y la pasión crea amor. Sin esos condimentos nosotros en nuestra relación personal, ¿estamos? ¿10 minutos? ¿5 me faltan? Listo. En nuestra relación personal con Dios, dice en Corintios 2:4, dice, y ni mi palabra ni mis prédicas fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino de demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe que si no tienes sabiduría la puedes pedir? Sí, Señor. Amén. Dice en Santiago 1:5, dice, si alguno de vosotros tiene falta, Amén. Bendito Dios. yo quiero pensar como tú. Amén. Yo quiero tener esos pensamientos sobrenaturales, porque ellos me llevarán
a una mejor calidad de vida. Gloria a Amén, Dios, sí, Señor. aleluya. La única manera de que la sabiduría no venga es que tú tengas duda de lo que estás hablando, duda de lo que estás diciendo. Sí, Señor. En esta mañana, el Espíritu Santo quiere encender cada uno de esos conductos, Gloria a Sí, Dios. Señor. porque quiere que tu reinado se manifieste. Aleluya. Si no se manifiesta, es porque tienes un conducto tapado, velado. Y quiero terminar más o menos, estamos ahí, ¿no? Quiero comenzar con el tercer espíritu, que es la inteligencia. Avísame, Hernán. La palabra inteligencia proviene de intergere, que significa entender, y legere, leer o escoger. Amén. Significa comprender o recibir. La inteligencia nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Mediante ese espíritu nos permite escrutar las profundidades de Dios, comunicando a nuestro corazón una particularidad acerca de un conocimiento divino en el secreto del mundo, en la intimidad del mismo Dios. Aleluya. La inteligencia es la discriminación de elegir entre lo bueno y lo malo. Amén. ¿Cómo soy inteligente yo? ¿Cómo desarrollo la inteligencia? Armando esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Cuando Dios te revela y te da el pensamiento de la sabiduría, el pensamiento de Dios, ¿cómo lo puedo hacer en mi vida? ¿Cómo puedo desarrollar los diseños de Dios en mi vida? Ese es el espíritu de la inteligencia, es el conducto de la revelación, de empezar a armar los diseños de Dios en tu vida. Aleluya. Amén. De empezar a decir, bueno, escruté, profundicé, busqué, entendí su pensamiento, ahora lo tengo que materializar. Amén. ¿Cuántos nos dijo Dios? Vas a ser empresario, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Ahora, ¿cómo lo hago? Amén. Y ahí viene la sabiduría. Gloria a Dios, aleluya. Dice en Éxodo 31:3, dice, y le he llenado del Espíritu de Dios. ¿De qué nos llenó? El Espíritu de Dios. Bien. En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en el oro, en la plata, en el bronce, en los artificios de piedras, para gestarlos en la edificación, madera, para trabajar en toda clase de labor. Amén. Gloria a Dios. ¡Wow! Pero si vemos en Corintios, 1 Corintios 3:11 dice, y esto va junto con esta palabra, si Él te dio la sabiduría para cómo construir y hacer, edificar, dice así, dice, en 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, en el cual es Jesucristo, y sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, y la obra de cada uno será manifiesto, porque el día declarado, pues por fuego será revelado. Amén. Y la obra de cada uno, sea cual sea, será probada. Amén. Y acá quiero cerrar. ¿Qué edifica sobre Cristo? El oro es el pensamiento de Dios. ¿Saben cómo se vestían los sacerdotes? Una mistra de oro. Amén. Significa los pensamientos de Dios. Amén. Sí, Señor. La plata son los principios y valores que tenemos ministerial. Amén. Las piedras preciosas son cómo educamos nuestros hijos. Amén. ¿Me va entendiendo? Nuestra generación. Amén. ¿Cómo la vamos puliendo? Y cuando no caminamos con esta sabiduría, esta inteligencia, ¿qué edificamos? Lo más fácil. Madera, heno, hojarasca, barro. Amén. ¿Saben lo que es la hojarasca? Son las cáscaras de las plantas, las pajas, todo eso. Viene el fuego, se enciende. Amén. ¿Quién ha visto las casas con paja y barro? Eso es lo que destruye. Amén. Así construimos nuestra vida. Amén.
no pares, no pares, no pares, no